Saca tu cuenta bancaria ahora mismo. Hablo en serio. Ábrela. Mira el saldo de tu tarjeta de crédito. Mira lo que crees que entiendes sobre el dinero. Porque necesito que te des cuenta de algo. Estás dentro de una máquina. Una máquina que ha estado funcionando durante más de 2000 años. Y no tienes ni idea de que siquiera estás dentro de ella. El 73% de los estadounidenses no puede responder correctamente 5 de 7 preguntas básicas de educación financiera. No estamos hablando de estrategias, de fondos de cobertura ni de derivados complejos. Estamos hablando de interés compuesto, inflación, riesgo, los fundamentos absolutos. Pero aquí está lo que nadie te está diciendo. Esto no es un fallo de la educación. Esto no es un accidente. Esto es por diseño. Este es el punto final matemático predecible de un patrón que ha destruido a todas las grandes civilizaciones de la historia registrada. Roma, Weimar, Alemania, la América moderna en 2008. Y ahora mismo, en este preciso momento, estás viviendo exactamente la misma secuencia otra vez. Etapa por etapa, paso a paso, tan predecible como la gravedad. La deuda nacional de Estados Unidos acaba de alcanzar los 38,4 billones de dólares. No es un error tipográfico. 38,4 billones. Y está creciendo en más de 6.000 millones de dólares cada día. Los estadounidenses en conjunto deben 1,23 billones de dólares en deuda de tarjetas de crédito. El hogar promedio arrastra más de 9.000 dólares en saldos rotativos, pagando casi un 24% de interés. ¿Crees que estos son solo números aleatorios? No lo son. Son coordenadas GPS, que nos sitúan en un punto muy específico de un patrón que nunca ha fallado en llegar a la misma conclusión. Ni una sola vez. Nunca. No entiendes las finanzas porque no se supone que las entiendas. El sistema funciona perfectamente cuando no lo entiendes. Y lo que está diseñado para hacer es extraer riqueza mediante un mecanismo que los gobiernos han utilizado siempre que necesitan recursos que no pueden gravar legítimamente con impuestos. 4 etapas cada vez, sin excepción. Etapa 1. La preparación. Una nación acumula obligaciones que no puede cumplir de ninguna manera mediante ingresos fiscales normales, expansión militar, programas sociales, infraestructuras, guerras. La razón no importa. Lo que importa es que la brecha entre gastos e ingresos se hace más grande cada año. No hay salida excepto una. Etapa 2. La expansión. El gobierno no puede subir los impuestos sin provocar disturbios. Así que, en lugar de eso, expande la oferta monetaria. En la antigüedad, se raspaba la plata de las monedas y se acuñaban de nuevo con menos metal precioso. Hoy lo llamas gasto deficitario, expansión cuantitativa, intervenciones de bancos centrales. Diferente vocabulario, mismo mecanismo. Más unidades monetarias inundando el sistema, persiguiendo exactamente la misma cantidad de bienes. Etapa 3. Pérdida de control. Los precios suben, la gente lo nota. Exigen más dinero para compensar el aumento del costo de vida. El gobierno crea más dinero para satisfacer esas demandas, lo que hace que los precios suban aún más, lo que provoca demandas de más dinero. ¿Ves a dónde va esto? Lo que empezó como una expansión controlada se convierte en una espiral autoalimentada, un bucle de muerte. Etapa 4. El resultado inevitable. La moneda se vuelve inútil. Los sistemas económicos se fragmentan. Las redes comerciales colapsan. La civilización o se reestructura bajo un sistema monetario completamente nuevo, o se desintegra por completo. ¿Crees que exagero? ¿Crees que esto es una teoría catastrofista?
Voy a demostrártelo 3 veces distintas, usando 3 civilizaciones diferentes a lo largo de 2 milenios. Mismo patrón, mismas etapas, mismo resultado. Observa Roma, año 54 después de Cristo. El emperador Nerón toma el poder. Roma controla todo desde Britania hasta Egipto, la mayor fuerza militar que el mundo haya visto jamás. Pero aquí está el problema. La conquista se ha detenido. Las fronteras están fijas. El flujo de oro y plata saqueados ha terminado. Sin embargo, los gastos militares siguen aumentando. Roma necesita pagar a sus legiones. Necesita construir carreteras, acueductos, templos. Necesita mantener a la población contenta con grano gratis y espectáculos de gladiadores. Pero los ingresos fiscales no pueden seguir el ritmo. Esa es la etapa 1. Así que Nerón toma una decisión que resonará durante los siguientes 4 siglos. Ordena la degradación del denario, la moneda de plata romana. Durante generaciones, el denario había sido 90% plata pura. Nerón lo reduce al 90%, solo un 5% menos de plata. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero ahora puede acuñar más monedas con la misma cantidad de plata. El tesoro se llena, los soldados cobran. Problema resuelto. Etapa 2 en marcha, excepto que el precedente queda establecido. 100 años después, Marco Aurelio reduce el contenido de plata al 75%. Su hijo Cómodo lo baja al 70%. Para el año 265 después de Cristo, durante lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III, el denario contiene medio punto porcentual de plata. Básicamente es una moneda de cobre con pintura plateada. En 150 años han destruido el 99% del contenido de plata. ¿Y qué pasa con los precios? Entre los años 150 y 300 después de Cristo, el precio del trigo aumenta 200 veces. Los ciudadanos que ahorraron denarios para la jubilación ven cómo los ahorros de toda su vida se evaporan. Los comerciantes se niegan a aceptar las monedas sin valor. Los soldados exigen salarios más altos para mantenerse al día. El gobierno responde degradando aún más la moneda para pagar esos salarios más altos. La espiral se acelera. Etapa 3. El emperador Diocleciano intenta detenerlo en el año 301 después de Cristo con controles de precios. Emite un edicto que cubre aproximadamente 300 bienes y servicios diferentes. Si violas los límites de precios, te ejecutan. Has leído bien. Amenazan con matar a los comerciantes que suban los precios. Así de desesperada se ha vuelto la situación. ¿El resultado? Los comerciantes dejan de comerciar, ocultan sus bienes, recurre al trueque. La economía formal muere efectivamente. Para el año 476 después de Cristo. C. El Imperio Romano de Occidente deja de existir. Etapa 4. Completada. Estás pensando, vale, pero eso es historia antigua. Las economías modernas son sofisticadas. Aprendimos de esto. Observa cómo exactamente el mismo mecanismo destruyó una de las naciones industriales más avanzadas de Europa hace menos de 100 años. La Primera Guerra Mundial termina con el Tratado de Versalles. Alemania debe pagar reparaciones que suman 132.000 millones de marcos oro. En dinero actual, esos son aproximadamente 500.000 millones de dólares. La capacidad industrial alemana está destrozada. Su fuerza laboral está diezmada. Su economía es escombros. Pero aún así tiene que pagar. El gobierno de Weimar enfrenta una elección imposible: gravar a la población hasta el hambre y probablemente provocar una revolución comunista o imprimir dinero. Etapa 1. Comprobada. El Reichsbank comienza a imprimir marcos lentamente al principio. La oferta monetaria aumenta.
El gobierno paga sus cuentas y los precios empiezan a subir. Los trabajadores exigen salarios más altos. El gobierno imprime más para pagarlos. Los precios suben más. El ciclo comienza. Para 1922 está en plena aceleración. Imprimen dinero no solo para las reparaciones, sino para las operaciones básicas del gobierno. El marco pierde valor tan rápido que los trabajadores cobran 2 veces al día, porque esperar hasta la noche significa que el salario de la mañana ya no vale nada. Los restaurantes reescriben los menús entre el almuerzo y la cena. La gente lleva el dinero en carretillas, no porque sean ricos, sino porque el papel es más valioso que la moneda impresa en él. Eso es la etapa 2, completamente establecida. Enero de 1923. $1 estadounidense equivale a 17.000 marcos. Agosto de 1923. $1 equivale a 4,6 millones de marcos. Noviembre de 1923. $1 equivale a 4,2 billones de marcos. La moneda deja de funcionar como dinero. La gente vuelve al trueque directo. Usa moneda extranjera. Usa cigarrillos. Usa cualquier cosa excepto marcos del Reich. Los ciudadanos que ahorraron durante 30 años descubren que toda su jubilación no puede comprar ni una barra de pan. La riqueza de toda una generación se borra en 11 meses. Etapa 3. Verificada. La República de Weimar adopta una nueva moneda, el Rentenmark, a finales de 1923. Se necesitan años para que vuelva la estabilidad, pero el daño psicológico es permanente. Los historiadores vinculan directamente el trauma económico de la hiperinflación de Weimar con el extremismo político que siguió en la década de 1930. Cuando ves colapsar todo un sistema monetario, no lo olvidas. No confías. Ya no crees en el sistema. Etapa 4. Confirmada. Pero espera, eso fueron reparaciones de guerra. Circunstancias extremas que nunca podrían ocurrir en la América en tiempos de paz sin deuda externa, ¿verdad? Hablemos de 2008, año 2000. Estalla la burbuja.com. Alan Greenspan y la Reserva Federal responden bajando las tasas de interés del 6,5% al 1% para 2003. El crédito barato inunda todo el sistema financiero. Los bancos de repente tienen acceso a dinero casi gratis. Necesitan algún lugar donde colocarlo. El mercado inmobiliario. La concesión de hipotecas explota. Pero hay un problema. No hay suficientes prestatarios calificados. Así que bajan los estándares. Nacen las hipotecas subprime. Préstamos a personas con pésimo crédito. Préstamos sin pago inicial. Préstamos donde ni siquiera tienes que documentar tus ingresos. Estas hipotecas se agrupan en valores y se venden a inversores de todo el mundo como inversiones seguras y fiables. Al fin y al cabo, están respaldadas por bienes raíces, y los bienes raíces siempre suben, ¿no? Etapa 1. Cargada y lista. La vivienda se convierte en un bucle de retroalimentación. El crédito fácil empuja los precios de las casas al alza. Los precios más altos atraen especuladores. Los especuladores piden más préstamos. Más préstamos crean más valores respaldados por hipotecas. Más valores significan más inversores comprando. Más demanda significa estándares de préstamo aún más laxos. Para 2006, el precio medio de la vivienda se ha más que duplicado en una década. La gente pide préstamos sobre el valor de su vivienda para comprar coches, vacaciones, segundas propiedades. Todo el mundo se hace rico sobre el papel. Y todo está construido sobre deuda, que no puede ser pagada si los precios dejan de subir. Etapa 2. A toda velocidad. Los precios de la vivienda alcanzan su pico y luego caen.
Los prestatarios subprime empiezan a incumplir. No docenas, miles, luego decenas de miles. Los valores hipotecarios que los inversores creían a prueba de balas empiezan a fallar. Bear Stearns anuncia en julio de 2007 que 2 fondos de cobertura han perdido casi todo. En marzo de 2008, Bear Stearns colapsa y es adquirido por JP Morgan por centavos. Septiembre de 2008, Lehman Brothers, un banco de inversión de 158 años de antigüedad, se declara en bancarrota. 400.000 millones de dólares en pérdidas. La mayor quiebra en la historia de Estados Unidos. AIG, el gigante asegurador que aseguraba estas hipotecas, necesita un rescate gubernamental de 182.000 millones de dólares para evitar la implosión. Todo el sistema financiero mundial se congela. Los bancos dejan de prestarse entre sí porque nadie sabe quién es realmente solvente. El mercado bursátil se desploma. El Dow Jones pierde más del 50% desde el máximo hasta el mínimo. 9 millones de estadounidenses pierden sus empleos. 6 millones pierden sus hogares. Etapa 3. Innegable. La Reserva Federal responde con una intervención sin precedentes. Baja las tasas a cero. Implementa la expansión cuantitativa, que es solo un término elegante para crear billones de dólares nuevos para comprar bonos. El Departamento del Tesoro rescata a los grandes bancos con fondos TARPE. La industria automotriz recibe financiación de emergencia. El gobierno esencialmente nacionaliza el mercado hipotecario. La crisis se contiene. El sistema sobrevive. ¿Pero a qué costo? El balance de la Fed se dispara de 900.000 millones de dólares en 2008 a 4,5 billones en 2014. Ese dinero no desaparece, entra en la economía, infla los precios de los activos y amplía la desigualdad. Las personas que poseen activos se enriquecen. Las personas que dependen de salarios se quedan aún más atrás. Y el problema fundamental, la deuda, nunca se resuelve. Simplemente se transfiere de los balances privados a los balances gubernamentales. Etapa 4 en progreso. Ahora aplica exactamente este mismo patrón a donde estamos ahora mismo. Diciembre de 2025. Estados Unidos de América. Deuda nacional. 38,4 billones de dólares. Eso es el 130% del PIB. Después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda de EU alcanzó el 119% del PIB. Se necesitaron décadas de crecimiento económico y disciplina fiscal real para reducirla. Pero aquí está la diferencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la única potencia industrial con su capacidad productiva intacta. Era un acreedor global. Tenía una población en crecimiento con una participación laboral en expansión. Hoy, Estados Unidos importa más de lo que exporta. La demografía está envejeciendo. Solo la seguridad social y Medicare requieren decenas de billones en gasto futuro. Estos no son gastos opcionales. Son promesas a millones de estadounidenses que cotizaron a estos sistemas durante toda su vida laboral. El gobierno debe cumplirlas. ¿Pero cómo? Esa es la etapa 1. En este momento, los ingresos fiscales no pueden seguir el ritmo. El gobierno tiene déficits todos los años. La Reserva Federal lo permite manteniendo artificialmente bajas las tasas de interés y comprando deuda gubernamental. Cuando el Tesoro necesita pedir prestado $1 billón, la Fed crea dólares digitales y compra bonos del Tesoro. Esto no es materialmente diferente de que el Reichsbank imprimiera marcos. Es exactamente el mismo mecanismo con tecnología digital en lugar de imprentas.
La oferta monetaria ha explotado. M2, que mide el efectivo más los depósitos de ahorro y cuentas corrientes, pasó de 15 billones de dólares en febrero de 2020 a 21,7 billones en abril de 2025. Eso es un aumento del 40% en 5 años. ¿A dónde va ese dinero? A los precios de los activos, bienes, raíces, acciones, criptomonedas, cualquier cosa que no pueda imprimirse. Los ricos que poseen estos activos se vuelven inmensamente más ricos. Pero los estadounidenses comunes, las personas que trabajan por un salario, ven disminuir su poder adquisitivo. La inflación golpea primero a lo esencial: alimentos, energía, vivienda, alquiler, las cosas que no puedes dejar de comprar. De 2020 a 2023, la inflación acumulada alcanzó aproximadamente el 19%. Los salarios aumentaron, pero no proporcionalmente. El poder adquisitivo real cayó. ¿Y la respuesta de la gente? Endeudarse. La deuda de tarjetas de crédito alcanzó 1,23 billones de dólares en 2025. Los saldos promedio aumentaron más del 43% desde la pandemia. Las tasas de morosidad están subiendo. Casi el 9% de las cuentas de tarjetas de crédito tienen al menos 30 días de retraso. Es la tasa más alta desde las secuelas de 2008. Etapa 2, acelerándose. El bucle de retroalimentación se está formando justo delante de ti. Los estadounidenses piden prestado para mantener su nivel de vida. Pagan un 24% de interés en saldos rotativos. Esto crea más deuda. Más servicio de deuda significa menos dinero para todo lo demás. Menos gasto significa desaceleración económica. La desaceleración significa presión sobre el gobierno para estimular. Estimular significa más gasto, más endeudamiento, más creación de dinero. Los precios siguen subiendo. Pero aquí es donde se vuelve realmente aterrador. A diferencia de Roma, que degradó sus monedas lentamente durante siglos, y a diferencia de Weimar, donde todos sabían que era una situación catastrófica, el sistema moderno oculta el mecanismo. La mayoría de los estadounidenses no entiende que cuando la Fed compra bonos del Tesoro, está creando dinero nuevo. No entienden que el gasto deficitario financiado por compras del Banco Central es funcionalmente idéntico a hacer funcionar una imprenta. No entienden que la pérdida de su poder adquisitivo no es mala suerte aleatoria. Es el resultado predecible de la degradación monetaria. Se sienten más pobres, pero no pueden articular por qué. Así que culpan a las corporaciones, a los inmigrantes, al partido político opuesto, a todo excepto al propio mecanismo. Y mientras se señalan con el dedo unos a otros, la máquina sigue extrayendo. Etapa 3 en progreso ahora mismo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo se ve la etapa 4? La historia nos da dos posibilidades. Primera posibilidad, lo que le pasó a Roma. Colapso total. La moneda se vuelve inútil. El sistema económico se fragmenta. El comercio se detiene. La sociedad se reorganiza a un nivel más primitivo. Este es el escenario catastrófico. Probablemente no es inminente para EU, porque el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial. Pero ese estatus no es permanente. China y Rusia están construyendo activamente sistemas de pago alternativos. Los países BRICS están discutiendo monedas respaldadas por materias primas. Si el mundo pierde la fe en el dólar, si los bancos centrales comienzan a deshacerse de sus tenencias de bonos del tesoro, si el comercio internacional se desplaza al yuan o al oro o a cualquier otra cosa, entonces Estados Unidos pierde la capacidad de exportar su inflación. Y cuando eso sucede,
Cuando todos esos dólares regresan inundando el país, cuando no hay demanda externa que absorba la creación monetaria estadounidense, los precios subirán de formas que harán que la década de 1970 parezca una edad dorada. Velocidad de Weimar. Escala moderna. Segunda posibilidad. Lo que ocurrió después de 2008. Intervención masiva. El gobierno y la Reserva Federal toman medidas extremas para evitar el colapso total. Rescates, programas de préstamos de emergencia, incluso dinero helicóptero directamente a los ciudadanos. Teoría monetaria moderna. La gente argumenta que el gobierno puede simplemente imprimir dinero para resolver problemas. Dicen que la deuda no importa cuando controlas tu propia moneda. Son parcialmente correctos. La deuda no importa hasta que de repente, catastróficamente, sí importa. Hasta el momento exacto en que los ciudadanos y los acreedores extranjeros pierden la fe. Y cuando ese momento llega, llega rápido. Weimar pasó de una economía funcional a la hiperinflación en meses, no en años. Meses. La pregunta no es si ocurre la etapa 4. La pregunta es qué versión obtenemos y qué tan rápido llega. Y aquí está lo que hace que esto sea particularmente insidioso. Cada paso individual parece racional por sí mismo. Por supuesto que el gobierno debería ayudar a la gente durante una crisis. Por supuesto que deberíamos tener tasas bajas para fomentar la inversión. Por supuesto que deberíamos estimular durante las recesiones. Cada decisión tiene sentido por separado, pero el efecto acumulativo, el patrón sistemático, siempre conduce al mismo lugar. No ves la trampa hasta que estás profundamente dentro de ella, y para entonces no hay una salida fácil. Roma no podía de repente volver a poner plata en sus monedas. Weimar no podía desimprimir sus marcos. Estados Unidos no puede deshacer 40 años de acumulación de deuda y expansión monetaria sin provocar exactamente la crisis que está desesperadamente tratando de evitar. Esa es la máquina. Eso es lo que te rodea. Y por eso, el 73% de los estadounidenses no puede responder preguntas financieras básicas, porque el sistema no quiere que entiendas. Una población informada podría exigir elecciones diferentes. Podría votar de otra manera. Podría ahorrar en activos duros en lugar de dólares. Podría cuestionar por qué la deuda gubernamental crece para siempre. Podría reconocer este patrón repitiéndose a lo largo de civilizaciones y siglos. El conocimiento es peligroso para cualquier sistema que dependa de la ignorancia pública. Entonces, ¿qué haces realmente al respecto? Primero, entiende que esto no es una conspiración. Nadie está sentado en una habitación oscura planeando destruir la moneda por maldad. Esto es un mecanismo. Los gobiernos enfrentan elecciones imposibles entre opciones catastróficas. Pero entender el mecanismo te permite posicionarte en consecuencia. Si la degradación monetaria es inevitable, mantén activos que no puedan ser degradados. Bienes raíces, materias primas, negocios productivos, cosas con valor inherente que existen en la realidad física. Segundo, elimina de inmediato la deuda de consumo de alto interés. Si estás pagando un 24% en tarjetas de crédito mientras tus salarios suben un 2% anual, estás matemáticamente atrapado. El sistema se beneficia de tu servicio de deuda. Rompe esa cadena primero. Tercero, abandona la suposición de que las cosas simplemente se arreglarán. Los romanos pensaban que Roma era eterna. Los ciudadanos de Weimar pensaban que la hiperinflación era imposible en una economía moderna. Los estadounidenses, en 2007,
Pensaban que los modelos financieros sofisticados hacían seguras las hipotecas subprime. Todos estaban catastróficamente equivocados. El patrón nunca ha fallado, ni una sola vez. En toda la historia registrada de la civilización humana, este mecanismo se ha desarrollado hasta su final cada vez que comienza. Ahora mismo, algunos de ustedes están pensando, pero esta vez es diferente. Tenemos economía moderna, política monetaria sofisticada, lecciones de la historia, tecnología, innovación, excepcionalismo estadounidense. Número. Esta vez no es diferente. Nunca es diferente. Esos mismos argumentos exactos se hicieron en Roma. Los ciudadanos decían que la ingeniería romana y la superioridad militar los hacían excepcionales. En Weimar, los economistas insistían en que podían controlar cuidadosamente la impresión de dinero. En 2007, las instituciones financieras afirmaban que los modelos de riesgo sofisticados hacían todo seguro. Todos estaban equivocados. Tú no eres especial. Estados Unidos no es especial. El patrón no se preocupa por tu tecnología, tus teorías económicas o tu sentido de excepcionalismo. Le importan las matemáticas. Matemáticas frías, despiadadas e implacables. Estados Unidos se encuentra actualmente profundamente en la etapa 2, acercándose a la etapa 3. La expansión monetaria se está acelerando. La conciencia pública está aumentando. Las expectativas inflacionarias se están incrustando en la psicología. La espiral se está formando. ¿Cuánto tiempo hasta que la etapa 3 sea innegable para todos? Podrían ser años, podrían ser meses. La velocidad depende completamente de la confianza, que es psicológica. Puede cambiar de la noche a la mañana. Una gran crisis de deuda. Una pérdida del estatus de moneda de reserva. Un momento en que el público se dé cuenta de repente de que el juego no puede continuar. Eso es todo lo que se necesita. Y al otro lado de esa realización está la etapa 4. Reestructuración, reinicio, colapso. Usa el término que quieras. El resultado es idéntico. Tus ahorros, si están en dólares, pierden valor. Tus salarios pierden poder adquisitivo. Tu nivel de vida disminuye drásticamente, a menos que entiendas el patrón y te posiciones en consecuencia antes de que llegue ese momento. Esto no es pesimismo, es reconocimiento de patrones. Y el reconocimiento de patrones es la única herramienta que te permite sobrevivir a una máquina diseñada específicamente para extraer riqueza mientras te mantiene ignorante de la extracción. Así que deja de preocuparte por si tú personalmente deberías saber más sobre finanzas. Empieza a preguntarte por qué el sistema se asegura sistemáticamente de que no lo sepas. Empieza a cuestionar quién se beneficia de tu ignorancia. Empieza a entender que cada civilización que siguió este patrón terminó en el mismo lugar. Y empieza a tomar decisiones concretas basadas en ese conocimiento ahora mismo, no mañana, ahora. Si quieres entender exactamente cómo se construyó esta máquina, cómo funciona realmente el sistema de la Reserva Federal, por qué Nixon cerró la ventana del oro en 1971 y qué acciones específicas puedes tomar ahora mismo para protegerte mientras la etapa 3 se acelera, entonces necesitas suscribirte de inmediato, porque lo que viene no es teórico. Ya está en marcha. La única pregunta que queda es si estarás preparado o si serás otra estadística más en el próximo estudio histórico de colapso monetario. El patrón ha hablado siempre, sin excepción. Es hora de escuchar. Y ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video, seguir con tu día, volver a mirar el saldo de tu cuenta dentro de unas horas y fingir que nada de esto importa. Eso es lo que hace la mayoría.
Eso es exactamente lo que la máquina espera que hagas. O puedes hacer algo diferente. Puedes aceptar que entender el dinero no es opcional, que no es solo economía, que es poder, supervivencia y futuro, que cada vez que ignoras cómo funciona este sistema, alguien más está tomando decisiones por ti y cobrando el precio. Si este video te incomodó, es buena señal. Significa que funcionó. Significa que empezaste a ver el patrón. Suscríbete ahora al canal Historia de las Finanzas. Dale like para que este mensaje llegue a más personas antes de que sea demasiado tarde. Compártelo con alguien que aún cree que esta vez es diferente. Porque la historia no avisa dos veces. La historia no perdona la ignorancia. Y la historia siempre cobra intereses. Hasta el próximo video. Si es que todavía estás a tiempo.